Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da. Contento de poder compartir contigo, mi amigo, mi hermano, un nuevo secreto de la vida en la palabra del Señor. Un día, hablando con un grupo de gente mientras estudiábamos la Biblia, hice una pregunta. Le dije a la gente, ¿en qué resurrección usted quisiera resucitar? Porque saben que en la Biblia hay dos resurrecciones, primera y segunda. Va a ser un tema después de estudio. Un hombre levantó la mano rápido y dice, pastor, me dice, yo con tal de resucitar en cualquiera de las dos, en la primera o en la segunda, el asunto es resucitar. El punto es que, aunque suena muy bonito eso, ¿sabe qué? Cuando uno estudia la Biblia, la primera resurrección es la resurrección de vida eterna. Y según dice el apóstol San Pablo y dice la Escritura, la segunda resurrección es para muerte eterna. Ya vamos a estudiar de eso. Pero lo que quiero significarle es lo siguiente. Algunas veces en nuestro anhelo y a veces poco conocimiento de la Biblia podemos cometer errores muy pero muy serios. Déjeme leerle algo de San Marcos capítulo 16 versículo 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Apareció Jesús a quien, a María Magdalena, dice, de quien había echado 7 demonios el primer día de la semana, o sea, el domingo, el día de resurrección. Imagínese usted la alegría de esa mujer de la cual Jesús había echado 7 demonios. Qué momento tan extraordinario, cuánta alegría de ver a su Redentor nuevamente con ella. Ahora, ¿cómo se le llama a ese día de la resurrección? Se le llama el primer día de la semana. Es un día extraordinario, es un día portentoso, pero se le llama claramente primer día de la semana. Yo lo voy a invitar ahora a usted a que juntos estudiemos en las Sagradas Escrituras las 8 veces que aparece el primer día de la semana, contrastado con otro estudio que hemos hecho, donde vemos que el sábado, el cuarto mandamiento, el día de reposo, el día del cual Jesús, Él dice que es el Señor del sábado, aparece en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque es importante. Porque si está en la Biblia debemos estudiarlo. Aparecen 8 versos en las Sagradas Escrituras que tienen que ver con el primer día de la semana. Vamos a ir estudiando uno a uno. Vean el primero conmigo. Mateo capítulo 28, verso 1 dice, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aparece el día primero de la semana. No dice allí que es un día santificado, no dice que es un día de reposo, le da un nombre común, le dice es el primer día de la semana. O sea, si yo quiero hacer una doctrina bíblica de esto, no tengo suficiente argumento porque lo único que me dice allí es que aquellas mujeres vinieron el primer día de la semana, habiendo descansado el sábado, habiendo descansado conforme al mandamiento, habiendo descansado como dice las Sagradas Escrituras, ahora vienen en el primer día de la semana a hacer la tarea de ungimiento del cuerpo de Jesús. Y se encuentran con el Cristo vivo, gloria a Dios. Se encuentran con la tumba vacía, gloria sea el Señor. Se encuentran con el Cristo resucitado, alabado sea su nombre, claro que sí. Pero no dice
absolutamente nada allí que diga que el domingo ahora comienza a ser un día diferente, apartado. Otro verso más, léalo conmigo. En el Catecismo de la Doctrina de la Conversión Católica nosotros leemos, ¿cuál es el día de reposo? Y el catecismo te contesta y te dice, el sábado es el día de reposo. Y en el catecismo de la Iglesia Católica pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea en el año 364 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Cuánto tiempo después? 364 después de Cristo. La Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. O sea, no hay argumento bíblico para eso. La Iglesia se adjudica el derecho de la transferencia del sábado al domingo no bíblico. Yo tengo que reconocer algo, la sinceridad total y completa de la Iglesia Católica al reconocerlo. Muchas otras personas tratan de buscar y encontrar argumentos bíblicos para la transferencia del sábado al domingo como día de adoración. La Iglesia Católica no tiene problema con eso. Ellos dicen, nosotros hicimos la transferencia, nosotros lo cambiamos. Miren un poco más y lean al respecto de esto conmigo. Dice, ¿por qué la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado? La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado porque Cristo se levantó de entre los muertos en domingo. Y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en domingo. ¿Bajo qué autoridad la Iglesia sustituyó el domingo por el sábado? La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo le otorgó a ella. La Iglesia Católica dice clarito. Argumento bíblico para la abolición del cuarto mandamiento, del sábado como día de reposo que Jesús había guardado conforme a su costumbre durante los 3 años y medio que estuvo en la tierra. Argumento bíblico no existe. ¿Qué es lo que existe? Pues la Iglesia entiende de que debía cambiarse el día de reposo porque sonaba más lindo, sonaba más bonito el domingo, el día de resurrección, el domingo cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero repito, tomando el mismo catecismo como argumento, no hay argumento bíblico, lo que hay es argumento humano, argumento de hombre. A nosotros lo que tiene que importarnos siempre es el argumento, ¿cuál? El argumento bíblico, el así dice Jehová, queridos. Palabra de Dios, San Mateo 5, versos 17 al 19. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Querido amigo, amiga, si usted es católico, evangélico, vaya viendo con cariño y con respeto, se lo muestro y usted lo lee en las Sagradas Escrituras. Jesús dice, yo no he venido para cambiar, sino para cumplir. Y el Señor observó el cuarto mandamiento y luego dice, clarito, dice, cuidado, cualquiera que cambie uno de estos mandamientos pequeños, se tiene que atener a las consecuencias. Recién las leía del Catecismo Católico. Ellos reconocen que el argumento bíblico para la transferencia del sábado al domingo no existe, sino que es un argumento netamente humano, no divino. Más palabra de Dios, importante para usted y para mí en este momento. Lea conmigo. San Juan capítulo 20, verso 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo, paz a vosotros. ¿Qué día aparece allí? Primer día de la semana.
Hay gente que me dice, vio pastor, una vez que Cristo murió, los discípulos estaban reunidos en domingo ya. Mi querido, lo que dice allí, si yo lo leo bien, es que los discípulos estaban asustados. Se habían juntado, pero tenían miedo de los judíos, tenían miedo que los persiguieran. Consiguieron un lugar donde esconderse, posiblemente clavaron puertas y ventanas y ahí estaban encerrados, bajo ningún concepto. Dice allí que era un culto de adoración y alabanza al Señor. Sencillamente estaban asustados. Hay un mensaje espiritual muy lindo ahí. No quiero ni puedo dejarlo pasar. Cuando nosotros estamos asustados, cuando nosotros a veces estamos amedrentados, Jesucristo siempre aparece y dice paz a vosotros. Amén. Siéntase contento, querido. Si en algún momento usted, en momentos de su vida, usted se siente asustado, amedrentado, encerrado en su casa, tiene miedo a salir, ábrale la puerta de su corazón a Cristo y el Señor le va a decir paz, paz a vosotros. Pero miren qué lindo argumento de la Biblia ahora lo que viene. Estamos estudiando la transferencia del sábado al domingo. Estamos repasando todos los versículos que aparecen en la Biblia con respecto al primer día de la semana. Estamos buscando argumento bíblico para cambiar el sábado al domingo y hasta ahora, yo no sé usted, pero yo lo único que encuentro con respecto al primer día de la semana es que era un día común. Miren esta palabra, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amigos me escriben y me dicen, pastor, ¿vio? El mejor de todos los apóstoles, el más inteligente, el más educado, el más intelectual de todos los hombres de Cristo, el apóstol San Pablo, él iba a la iglesia el domingo. Yo no leo que diga eso. Se lo vuelvo a leer con calma. Mírelo, léalo conmigo. El primer día de la semana, en primer lugar, no dice que es un día santificado. Dice que es un día común. Reunidos los discípulos a partir el pan. Pablo les enseñaba antes de salir al día siguiente. ¿Qué es lo que pasó? Pablo era un predicador itinerante. Pablo iba de pueblo en pueblo enseñando las buenas nuevas de salvación. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo no perdía tiempo. Pablo sabía que llegaba a ese pueblo, les predicaba y luego se tenía que ir. Cada minuto que tenía Pablo lo utilizaba para contarle a la gente de la esperanza del Señor Jesucristo. Deberíamos aprender de eso, deberíamos hacerlo de esa forma y de esa manera. Y bueno, comenzaron en el día de reposo predicando y enseñando y seguramente la gente le preguntaba y Pablo contestaba y la gente estaba sedienta, deseosa de escuchar palabra de Dios. Y ya Pablo tenía planes de viajar. ¿Y qué hizo entonces? Pues se quedó el domingo también enseñando la palabra de Dios. No dice allí que Pablo mencionara al domingo como día santo del Señor, ni cosa que se le parezca. Sencillamente, lo único que usted ve allí es un hombre apasionado, un hombre lleno del Espíritu Santo que quiere utilizar todo su tiempo, todo el tiempo posible para enseñar las verdades del Evangelio y no aparece allí un cambio del sábado al domingo. Un versículo más de los 8 que estamos viendo en el Nuevo Testamento. Y en Hechos capítulo 2, verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia perseveraba unánime en la doctrina de los apóstoles. Hace un ratito les leí que más de 300 años después, dice la historia de la humanidad, la Iglesia Católica
transfirió la solemnidad del sábado al domingo por motu propio. Aquí lo que dice es que la iglesia del tiempo de Pablo, la iglesia del tiempo de Juan, la iglesia del tiempo de Lucas, la iglesia que salió de las manos del Señor, era una iglesia unánime en doctrina. Los cambios vinieron después, pero argumento bíblico al respecto de eso no lo hay. Argumento bíblico, importante. Sigamos viendo. Miren lo que dice aquí la palabra del buen Dios del cielo. Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándola, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amigos me dicen, vio pastor, la gente del tiempo del apóstol San Pablo se reunía en domingo porque allí dice que los domingos, el primer día de la semana, se recogiera la ofrenda. Querido, nada más lejos de la realidad y de la interpretación bíblica correcta. La gente del tiempo de Pablo iba el sábado a la iglesia y Pablo iba en el día de reposo a la iglesia. El sábado era el día en que la gente daba la ofrenda para el mantenimiento del ministerio. Pablo lo que le está diciendo, seamos precavidos, mis hijos, no dejemos para el final. Si usted ya comenzó el domingo a trabajar, el domingo comience ya a separar su ofrendita con la que va a llegar a la iglesia. Separe su ofrenda, ¿cuándo? ¿El martes? No. ¿El miércoles? No. Dice, de todos los días. Esa gente trabajaba en su jornal diario. ¿Entiende? Le daban su monedita diaria de trabajo. Y Pablo lo que le dice, mira, la benevolencia, el devolver a Dios debe ser una cuestión sistemática. ¿Comenzamos cuándo? Juntando la monedita y la ofrenda. El primer día de la semana. Claro que sí. ¿Por qué? Porque también eso nos lleva a poner a Dios en primer lugar. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar el lunes, qué va a pasar el martes. Usted tiene un kiosquito, usted tiene una verdulería, usted tiene un negocito, usted tiene una empresa. Vaya separando la ofrenda del día de reposo que va a llevar el primer día de trabajo. Saque esa ofrenda, hágalo con alegría, con gozo, sabiendo que ya tiene la ofrendita del domingo. Y cuando uno lo hace con el corazoncito, usted sabe que el día lunes va a venir bendición del cielo. Eso es lo que Pablo enseñaba. No dice en ningún momento, no menciona allí santidad de domingo, no lo menciona como día de reposo, sencillamente la recomendación, vayan haciendo provisión desde el domingo de la ofrenda para que cuando lleguemos podamos recoger esa ofrenda y que sea una ofrenda, ¿qué cosa? Una ofrenda sustancial para la predicación del Evangelio. Palabra de Dios, mucha más palabra de Dios. Mire conmigo, Hechos capítulo 3, verso 14, 42, 44. Ellos, dice, pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír palabra de Dios. ¿Quiénes son? ¿De quién se relata allí? Se relata de los viajes misioneros de los apóstoles. ¿Qué día reunían la gente cuando ellos iban y llegaban a las iglesias? Los días sábados, los días de reposo reunían a las personas. Ellos no tenían ningún problema con la observancia del sábado. Lo que los discípulos iban a enseñar es que todo el sistema de sacrificios, la muerte del corderito, los usos de la sangre del templo, todo eso había caducado porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahora Él era nuestro redentor, nuestro libertador. Eso es lo que los discípulos iban a enseñar en la iglesia. Lo seguían haciendo en sábado, lo seguían haciendo en el día de reposo, porque Jesús
en 3 años y medio nunca les enseñó nada en contra de la observancia del día de reposo. Y los discípulos viajaban, iban ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, hablando del sacrificio expiatorio de Cristo, y el mejor lugar que encontraban para contarle a la gente eso eran las sinagogas, eran las iglesias, y era en sábado, en el día de reposo, en el día del Señor. Pero veo un poquito más de la Escritura conmigo en este instante. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versos 3 y 4. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿De quién se habla? Del apóstol San Pablo. Dice que Pablo tenía una expertise que posiblemente había desarrollado alguna vez, era fabricar carpas. Dice, se quedó en aquel lugar fabricando carpas, ganándose un pesito para mantener su ministerio. Pero que también hacía Pablo. Mientras cosía una carpa, hablaba de Cristo. Y cuando tenía un ratito libre, les hablaba del plan de salvación. Y seguramente por la noche, a las orillas de la fogata, les hablaba del poderoso Jesucristo. Pero dice que cuando llegaba el día de reposo, cuando llegaba el sábado, ¿a dónde es que iba Pablo? ¿A dónde es que yo debería ir? Dice, en el día de reposo, en el sábado, en el cuarto mandamiento, allí Pablo iba a predicarle a la gente. Usted a esta altura del tema puede tomar una decisión bien clara, querido. Unirse a la tradición e ir a la iglesia en domingo, creyendo que la iglesia tiene la potestad para cambiar la Biblia, o tiene en su potestad la decisión de estudiar mucho más al respecto de esto. Mi humilde opinión, con cariño, estudie más. No se quede con lo que yo le digo. Cuando termine el programa, usted puede pedir una guía de estudio de la Biblia. Llámela a su esposa, su esposo, siéntense juntos y dígale, ¿sabes qué estuve escuchando? Ahí apareció un pastor, estuvo hablando del sábado y del domingo. Nosotros estamos yendo el domingo a la iglesia, estaremos haciendo bien, estaremos haciendo mal. Seguro que usted, mi querido, seguro que usted es una persona honorable, seguro que usted es un buscador de Dios, seguro que usted lo hace con todo el amor del mundo. Y el Señor lo mira y lo ama y quiere que usted conozca el mensaje del Evangelio. Pide estudiar la Biblia. Y estudien la Biblia en este tema con mucha oración, con mucho ayuno, y pídale al Señor que lo ilumine y le muestre el camino correcto. ¿Algún versículo más? Sí. Miren este que aparece delante de ustedes ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 3. Y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué hacían los discípulos? Dicen, un día de reposo. Fuimos a la orilla del río, donde se hacía la oración, y allí les hablábamos ¿de qué? Del mensaje del Evangelio. Noten, no solamente iban a la sinagoga, no solamente iban a la iglesia, noten, no es solamente en la iglesia, hay mucha gente por la tarde, por la tardecita que se reúne, que puede escuchar el mensaje de redención. Los discípulos no solamente predicaban de Cristo en la iglesia, significa eso que usted y yo no solamente predicamos de Cristo en la iglesia, en la verdulería, en el almacén, en el camino, en la calle, en el taxi, en el autobús. Podemos contarle a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y dice la palabra del Señor en este último texto de la Escritura. San Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabra de Jesús. Yo estoy seguro que usted es un hombre, una mujer amante de Jesucristo. Yo estoy seguro, querido,
que aunque usted vaya un domingo a la iglesia, usted tiene una enorme devoción por su Redentor y Salvador Jesucristo. No tengo la menor duda al respecto de eso. Sé que usted es un seguidor de Cristo, pero quizás le sucede a usted lo mismo que me sucedió alguna vez en el pasado. Necesito conocer más de la Escritura. Necesito ir más a la Biblia. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted le ama, yo le amo. Estudiemos juntos las Escrituras. Estudie más la palabra. ¿Para qué? Para que usted se sienta cada día más cerca del amante corazón de Dios. Hemos estudiado 8 pasajes del Nuevo Testamento donde se habla del domingo y en ninguno de ellos se santifica el domingo. Hemos estudiado varios pasajes de las Escrituras donde Jesús muestra que le enseñó a sus discípulos a mantenerse fieles aún así, dice Jehová. Después del último discípulo muerto, la iglesia cristiana seguía observando el sábado como día de reposo. Más de 300 años después es que se dio ese cambio. Estudie la Biblia, querido, estudie la Biblia, porque deseo que usted entre en el reposo de Jehová. Le abrazo en Cristo grandemente. Amén.